Buenos días a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir un mensajito este domingo para fortalecer nuestra vida, para fortalecer nuestra alma en estas vitaminas de amor. Quiero que me regales hoy 10 minuticos de tu tiempo para que podamos escudriñar la palabra del Señor. Y hoy quiero leerles algo que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, y hace referencia a cuando Juan el Bautista empezó su ministerio. Esta misma historia la podemos encontrar en los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Juan, pero me gusta más la de Lucas porque Lucas la detalla un poco más, es más descriptivo y es más detallista cuando describe cómo empezó Juan. Y la palabra dice así en el capítulo 3, versículo 1. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Ilurea, de la provincia de Traconite. Y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué predicaba Juan? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Dice, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ya haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hoy quiero tocar un tema que es bien importante y en lo que el Señor ayer me hacía énfasis, meditaba mucho en esta palabra, y es una condición, una característica bien importante que tuvo Jesús. Acuérdense que el viernes, escuchábamos un mensaje del corazón y veíamos que Jesús decía que Jesús era humilde y manso de corazón. Mirad, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. En algunas ocasiones hablé sobre lo que hacía referencia al yugo, pero quiero explicarlo un poquito para que entendamos esta parte y poder comprender lo que sucede aquí con el Evangelio de Lucas y Juan el Bautista. El yugo es algo que se le pone a los bueyes. Se pone 2 bueyes juntos y se le pone un pedazo de madera y se amarran los 2 bueyes al yugo. Por lo general se le pone el yugo a un buey viejo y a un buey joven. Se ponen 2 bueyes juntos, uno joven y uno viejo. El viejo ya conoce el trabajo, ya conoce el camino, ya sabe lo que tiene que hacer, y el joven tiene un poquito de más fuerza, entonces le da un poco de más fuerza al buey viejo. Pero normalmente siempre el buey joven tiende a salirse, a buscar el camino, a desviarse del camino, pero el buey viejo, como tienen el yugo juntos, lo mantiene centrado en el camino. Por eso Jesús dice: llevad mi yugo, que quiere decir que Él nos pone un yugo al lado de Él para aprender a caminar. Y en ese camino debemos aprender a ser mansos y humildes de corazón. Es decir, situaciones en la vida de nosotros en las que nos enseñan a ser mansos y humildes de corazón. Por eso Él habla de la mansedumbre y la humildad que debemos aprender de Él cuando llevamos ese yugo puesto, caminando junto de la mano de Jesús. Pero Juan el Bautista estaba hablando de que a Él se le había entregado el ministerio de predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados. Y cuando yo meditaba un poco en esta lectura en el Evangelio de Lucas, veía un poco la altivez del pueblo. Y la altivez no es sino un sentimiento de superioridad que nos impide muchas veces reconocer que estamos equivocados. Y si nos impide reconocer que estamos equivocados, por consiguiente no nos vamos a poder arrepentir, porque no hay un reconocimiento dentro de nosotros. Es una barrera, es una pared que se pone entre Jesús y nosotros. Entonces, cuando yo no aprendo, o cuando mi altivez no me deja reconocer que me equivoco,
quiere decir que no estoy caminando de la mano de Jesús, no estoy aprendiendo lo que Él me dijo que aprendiera, la mansedumbre y la humildad. ¿Y por qué es importante la humildad? Es tan importante la humildad que quiero que lo leamos en el Evangelio de Isaías, cuando Juan el Bautista empezó a describir aquí la palabra, la profecía que se le había dado en Isaías. Isaías la relata en el capítulo 40, en el versículo 3, y dice: allanar el camino, preparar el camino del Señor. Eso era lo que estaba haciendo Juan. Juan estaba allanando el camino, estaba limpiando el camino, estaba preparando al pueblo para la venida del Mesías. ¿Y cómo lo estaba preparando? Haciendo que el pueblo reconociera que era pecador, para que se arrepintieran y fueran bautizados y limpios sus pecados. Esa era la forma en que Isaías estaba profetizando que Juan el Bautista iba a preparar el camino para Dios. Pero en el capítulo 57 del Evangelio de Isaías, en el capítulo 57 del libro de Isaías, en el versículo 14 hay algo bien importante que quiero que lo leamos. Dice así, es lo mismo, hace referencia a lo mismo. Dice Isaías 57:14, y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Está haciendo referencia a lo mismo que estaba profetizando Isaías en el capítulo 40 y de lo que habla Lucas en el capítulo 3. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, que habito en las alturas y la santidad. Y miren con quién habita. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando yo leo esta palabra, que el Espíritu Santo me lleva a esta palabra, yo dije, wow, o sea, tremendo, porque muchas veces nosotros no logramos entender la importancia de lo que significa ser humildes. Y si tú estás diciendo en este momento, no, yo soy humilde, posiblemente no seas humilde, porque la humildad te impide reconocer que posiblemente alguien tiene la razón y no tú. Y cuando nosotros no reconocemos que alguien tiene la razón, que alguien me está transmitiendo un mensaje para que yo revise dentro de mí, entonces quiere decir que hay altivez en mi corazón. La humildad, cuando tú recibes algo con humildad y hay humildad en tu corazón, tú dices, sí, posiblemente yo tengo eso, posiblemente voy a revisar mi corazón a ver qué hay ahí. Es algo con lo que yo he luchado toda mi vida, y cuando yo logro entender que entre yo más humilde sea, o sea, entre yo más reconozca mis faltas delante de Dios, entre más yo me quebrante delante de Él, más su presencia está conmigo, porque la altivez nos impide que su presencia llegue a nuestra vida. Cuando nosotros seguimos leyendo la historia de Lucas, y dice que cuando él hablaba estas palabras de Isaías de que se tenían que arrepentir para el perdón de pecados, dice él, pero Abraham tenemos por padre. O sea, no estaban escuchando lo que Juan el Bautista trataba de decirles para que se arrepintieran. La altivez que habían ellos no hacían ver que Juan les estaba dando un mensaje de parte de Dios, de que ellos no tenían la razón. Ellos se creían santos, 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 y no reconocían que tenían pecado. Y Juan les estaba diciendo, mira, tienes pecado. Y ellos decían, no, no tenemos pecado. Entonces esa altivez impidió a los fariseos, a los saduceos, a muchos levitas, que Jesús entrara en el corazón de ellos, que Jesús llenara el corazón de ellos, porque esta palabra aquí en Isaías es clara, está hablando de lo mismo, de cuando venga el Mesías. Dice, y él habitará con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes. ¡Wow! Yo leo esto y digo, Señor, qué tremendo cuando tú nos hablas a nuestra vida y dices que tenemos pecado y nosotros decimos, no, yo no tengo pecado. Entonces dice la palabra que lo estamos haciendo el mentiroso, y cuando yo digo no tengo pecado, no tengo nada de qué arrepentirme, no tengo nada de que me perdone el Señor, entonces dice que Él no habita en nuestro corazón. La condición necesaria para que Él habite en nuestro corazón es la humildad de espíritu, la humildad de nuestro corazón, diciendo, Señor, cada día de mi vida yo soy un pecador, reconozco que tengo pecado, reconozco que no soy nadie delante de ti, que necesito de tu misericordia, que necesito de tu gracia, que necesito de tu amor. Cuando tú empiezas a declarar estas palabras, tú te das cuenta que necesitas realmente a Dios en tu corazón, que no eres nada delante de Dios, que no necesitas cada día de tu vida. Entonces
Él viene y mora en tu corazón. Él empieza a morar en tu corazón, empieza a llenar tu corazón, empieza a llenar tus vacíos, empieza a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que seas humilde en tu corazón. Es una cualidad que muchas veces pasamos por alto, que muchas veces no le damos importancia en nuestra vida, pero es tan importante la humildad de espíritu y la humildad de corazón para que Dios habite en nuestra vida, para que Dios entre en nuestro corazón y haga morada con nosotros, dice la palabra en Isaías. Espero que este mensaje del día de hoy, mi hermano, te ayude, construya y edifique tu vida en este caminar que tenemos diario con el Señor. Que la paz y la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.